Hola, soy Cristian Pérez y hoy hablaremos de cuál es la diferencia entre el objetivo general en investigación cuantitativa y cualitativa. En primer lugar, tenemos que saber que el objetivo general es una forma de expresar o de formular el objeto de estudio. El objeto de estudio es la declaración de qué es lo que se va a investigar en el estudio y es básicamente una decisión del investigador. Él, entre todos los vacíos de conocimiento que ha levantado desde su marco referencial, elige uno que es el que va a abordar en la investigación. Ese es el objeto de estudio. Ahora, ¿qué es el objetivo general? El objetivo general es una formulación estructurada, conceptual aunque operativa y auditable del objeto de estudio. Esto implica que tiene un formato y una organización en particular que permite clarificar 4 elementos que veremos más tarde. Además, es conceptual. Eso implica que no tiene incorporadas las decisiones metodológicas del estudio, no se refiere a características específicas de la muestra ni los instrumentos que van a ser utilizados, a no ser que el estudio sea psicométrico y el instrumento sea en sí mismo algo que se va a estudiar, ni tampoco tiene especificaciones como los rangos de edad, ni tampoco tiene aclaraciones entre paréntesis. Sin embargo, aunque es conceptual, es operativa, por lo tanto le permite al investigador saber exactamente qué es lo que quiere estudiar. Y también es auditable. Eso significa que cuando alguien está leyendo un proyecto de investigación, puede ver si efectivamente la metodología corresponde con esta declaración del objetivo general de aquello que se quiere estudiar, y si alguien ya al final del estudio está leyendo los resultados o la discusión, puede saber si estos efectivamente responden a aquello que estaba declarado en el objetivo general. Ahora, ¿qué elementos tiene que incorporar el objetivo general? 4. Fenómenos, casos, contexto y alcance. El fenómeno se refiere a qué se va a investigar. Y en investigación cuantitativa es lo que conocemos como variables. En investigación cualitativa no existe mucho consenso, se les llama factores, fenómenos o categorías de análisis, y nosotros en este curso vamos a utilizar el concepto de categoría de análisis. Los casos se refiere a qué o quiénes van a ser investigados, el contexto a dónde y cuándo se va a realizar la investigación, y el alcance se refiere a hasta dónde llegará la producción de conocimiento. Esto implica si va simplemente a quedarse en la descripción de un fenómeno, si se va a establecer relaciones o si estas relaciones van a ser causales o comprensivas del fenómeno. Vamos a ver en qué se diferencia cada uno de estos elementos entre la investigación cuantitativa y la investigación cualitativa. En primer lugar, veamos las diferencias en cuanto al fenómeno. En investigación cuantitativa, como ya lo dijimos, el fenómeno se denomina variable y un estudio puede tener una variable o muchas variables a la vez. Pero estas variables tienen que estar formuladas o conceptualizadas de tal forma que la variación dentro de los valores de esta sea simple. Dentro de una variable, los valores pueden variar en términos de ausencia o presencia de algo, por ejemplo, fui o no fui a clases, en términos de modalidad, por ejemplo, soy hombre o soy mujer, estudio en una universidad pública o en una privada, o de intensidad, de menos a más algo, por ejemplo, de menor edad a mayor edad, de menor rendimiento a mayor rendimiento, de menor satisfacción a mayor satisfacción. Sin embargo, la categoría de análisis en investigación cualitativa está compuesta por significados, que son heterogéneos entre sí y que además se conectan de maneras bastante impredecibles. Por lo tanto, la categoría de análisis incorpora los significados y las conexiones de estos. Ahora veamos un ejemplo. En el caso de las variables podemos considerar aprendizajes logrados y las opciones que tenemos es medir el aprendizaje logrado a partir del rendimiento, por ejemplo, qué tanto el sujeto se acerca a aquello que se suponía que debía aprender durante un curso, por ejemplo, o en términos de logrado o no logrado, si el sujeto ha logrado lo que se esperaba o no. En ambos casos se tiene que tener un referente preexistente. En el caso de una asignatura, por ejemplo, están los resultados de aprendizaje establecidos en el programa que definían qué es exactamente lo que el sujeto debía lograr, y finalmente mi evaluación va a establecer qué tanto el sujeto se acercaba o no a esos resultados que yo tenía preestablecidos. En el caso de las categorías en investigación cualitativa, yo también puedo definir como categoría aprendizajes logrados, pero acá la recolección va a ser abierta y yo puedo identificar distintos significados sin que pueda predecir exactamente cuáles voy a encontrar. Por ejemplo, los sujetos me pueden decir que a partir de esta clase aprendieron a redactar objetivos, que aprendieron que los objetivos no llevan aclaraciones o que las variables son fenómenos medibles. Pero también pueden aprender otras cosas, como que los metodólogos tienen diferentes estilos cuando se dan cuenta que lo que estoy diciendo acá no es exactamente lo mismo que dijo otro profesor de metodología. Pero también pueden aprender otras cosas, como por ejemplo que debo dejar el café. Quizás mucho café me impide entender bien esta clase. O quizás que prefiero las infografías a los videos. Y obviamente estos significados se pueden conectar también de formas impredecibles. Todo esto constituye la categoría. En síntesis, ¿qué debemos tener en cuenta cuando formulamos una variable? Que la variable tiene un referente previo, por eso no se puede hacer investigación cuantitativa si no tengo un marco teórico sólido que me permita fundamentar qué es exactamente lo que voy a evaluar y cómo lo voy a medir. Además, la variable tiene que estar formulada en términos que simplifiquen su variación para que permitan su medición. Ya lo dijimos, ausencia o presencia, modalidad o intensidad. Y finalmente, el rango de variaciones tiene que estar preestablecido
Por ejemplo, cuando yo pregunto por comuna en Chile, el listado de las comunas en el país ya está establecido o al menos tiene que ser predecible. Si yo le pregunto al sujeto en qué localidad vive, no me estoy restringiendo necesariamente a las comunas oficiales, pero ya sé más o menos qué localidades el sujeto puede identificar. En el caso de la investigación cualitativa, yo voy a tener referentes previos desde las múltiples teorías que he utilizado en mi marco referencial. Sin embargo, yo voy a seguir abierto a los significados que el caso me entregue porque me interesa el funcionamiento particular de su realidad. Eso implica que la categoría va a estar formulada en términos que permitan recoger los elementos emergentes y que aunque va a estar delimitada, por ejemplo, yo quiero saber aprendizajes logrados y eso no tiene que ver, por ejemplo, con el cariño que le tengo a los gatos, sí de todas maneras voy a tener límites flexibles y aquellos contenidos que sean aprendizajes también van a ser incorporados aunque no los haya tenido yo preestablecidos de antemano. Y eso implica que además de tener límites flexibles, la categoría, yo voy a estar abierto a cualquier contenido nuevo que emerge en la realidad. Ahora veamos algunos ejemplos de variables y categorías de análisis. En investigación cuantitativa yo podría utilizar el concepto de satisfacción académica, entendiendo que la satisfacción es la distancia que existe entre la situación que percibe el sujeto y un ideal preestablecido. Por lo tanto, yo puedo medirlo desde una óptica cuantitativa. En investigación cualitativa sería preferible utilizar conceptos como percepción del curso, donde incorporaría elementos de la evaluación de la satisfacción del sujeto, pero cualquier otra percepción que pudiese ser relevante para entender la experiencia que tienen los estudiantes. También podría utilizar el concepto de satisfacción, sí, pero debería entender que mi aproximación al concepto de satisfacción va a ser abierta y no va a ser simplemente una trayectoria lineal entre la situación del sujeto y un estándar que yo haya establecido de antemano, porque los sujetos pudiesen estar satisfechos con cosas que yo no había considerado desde el inicio. Por ejemplo, cuando yo empecé a estudiar posgrado, hace bastantes años atrás, uno de los elementos que emergía en la satisfacción era la calidad de la comida que servían en los descansos. Y eso para la directora de mi magíster era incomprensible porque ella no consideraba que la calidad académica de un programa pudiese estar mediada por la calidad de la comida. Sin embargo, cada vez todos los que dictamos cursos, ya sea de perfeccionamiento de posgrado, sabemos que la calidad del coffee, cuando obviamente la actividad es presencial, es muy importante para determinar la satisfacción del sujeto. Un concepto que también se usa bastante en investigación cuantitativa es el de autoestima. La autoestima también tiene que ver con un delta, el delta que existe entre la percepción que tiene el sujeto de sí mismo y el ideal del yo. Pero eso también está dentro de una categoría preestablecida de ideal. Sin embargo, el autoconcepto tiene que ver con las distintas características que el sujeto se atribuye a sí mismo. Otra variable que se puede evaluar desde una óptica cuantitativa es el bienestar o la salud mental o algunos problemas de salud mental como la ansiedad, la depresión, el burnout, el estrés. Lo que se entiende por depresión, por ansiedad o por burnout está preestablecido. Por lo tanto, lo que yo hago es establecer una línea de intensidad de qué tanto las características o síntomas que presenta el sujeto ahora se parecen a aquello que se establece como un cuadro de burnout o un cuadro de depresión. Desde un punto de vista cualitativo sería preferible una óptica abierta y hablar de la vivencia que el sujeto tiene ante la situación, donde van a aparecer elementos de sintomatología depresiva o ansiosa, pero también pueden aparecer elementos diferentes. Una forma tradicional de abordar el tema de los aprendizajes logrados es el rendimiento académico, pero en investigación cualitativa, como lo vimos en el ejemplo de recién, pudiésemos hablar de aprendizajes logrados en general y abrirnos a todo lo que el sujeto aprende, de la asignatura, del profesor, del currículum oculto o de su propio proceso de aprendizaje en una asignatura. Y también hay conceptos que efectivamente se pudiesen utilizar en investigación cuantitativa y cualitativa, pero que implica una aproximación distinta. Por ejemplo, las expectativas profesionales. Yo pudiese tenerlas definidas desde el marco teórico previamente y utilizar una escala para ver qué tanto el sujeto presenta o no presenta estas expectativas o con qué intensidad las presenta. Pero también pudiese preguntarle abiertamente al sujeto qué espera de su futuro profesional. Y acá me acuerdo, por ejemplo, una vez que le hice clases a alumnos de inglés, donde le pregunté a una alumna qué esperaba hacer cuando ella egresara. Y ella me decía, nada, porque yo estoy estudiando inglés para poder tener hijos y enseñarle a mis hijos a hablar inglés. Eso yo no lo habría esperado de antemano, pero es una expectativa profesional, porque es una expectativa del uso de tus competencias profesionales. Y de igual forma, yo tengo experiencia trabajando con prácticas pedagógicas y generé un cuestionario donde diferencié entre las prácticas centradas en el estudiante y las centradas en el profesor, y el sujeto responde a un cuestionario donde se miden sus prácticas pedagógicas en esta dimensión restrictiva, y también he tenido una aproximación abierta a las prácticas pedagógicas preguntándole al docente qué es lo que hace en la sala de clase. Entonces, hay conceptos que son más afines con investigación cuantitativa o cualitativa, pero también hay conceptos que se pueden utilizar indistintamente, pero lo que importa es que el investigador tenga claro que demandan aproximaciones diferentes. Ahora veamos qué es lo que pasa con los casos. Los casos, en el objetivo general en investigación cuantitativa, se refieren a la población y en investigación cualitativa a la realidad. ¿A qué nos referimos con esto? Por ejemplo, si los casos son estudiantes de medicina en cualitativa o en cuantitativa, en investigación cuantitativa yo solamente voy a tener que abordar a los estudiantes de medicina, porque ellos son mi población.
Sin embargo, en investigación cualitativa me refiero a la realidad de los estudiantes de medicina, y esta realidad los va a incorporar a ellos como parte de los informantes del estudio, pero también puede involucrar a sus profesores, a sus amigos o a la familia o a todos aquellos que son parte de la realidad, le influyen y que tienen antecedentes que pueden compartir en el estudio. Ahora, hay otras diferencias también. En investigación cuantitativa, los casos se suelen referir a grupos masivos porque la investigación cuantitativa busca generalizar a poblaciones extensas y establecer leyes universales, lo que se denomina enfoque nomotético, y también porque la recolección de datos en investigación cuantitativa suele hacer viable este tipo de recolecciones. Sin embargo, en investigación cualitativa se suele tener el foco en grupos específicos, porque se busca profundizar realidades únicas más que establecer leyes universales. Esto de profundizar en realidades únicas se denomina enfoque ideográfico, o sea, de descripción de la singularidad. Y además, la recolección de datos en investigación cualitativa es tan compleja que la viabilidad de un estudio cualitativo se disminuye cuando los casos son muy numerosos. Ahora veamos el contexto. El contexto tiene componentes geográficos que son esenciales en investigación cuantitativa, por ejemplo, decir si el estudio se hizo en Chile o en Argentina. El componente temporal es muy importante, decir si el estudio se hizo en el 2020 o el 2015 o el 2010, marca diferencias sobre todo en fenómenos psicosociales. Sin embargo, es posible obviar esta información cuando el estudio es contemporáneo. Si el estudio se hizo el primer semestre de 2020, yo pudiese omitir esa información porque es una fecha más o menos reciente. Ahora, el último componente es el componente social. Por ejemplo, establecer si el estudio lo hiciste en centros privados o públicos, en zonas rurales o urbanas, cada vez es más importante para entender desde dónde se obtienen los datos y por qué se comportan de determinada manera. En investigación cualitativa, el componente geográfico también es esencial, pero suele ser más circunscrito. Por ejemplo, usualmente no tenemos estudios sobre Chile, sino sobre la región del Biobío. El componente temporal tiene casi las mismas características, debo definir si lo hice en el año 2020, 2015, 2010, y el componente social, sí en investigación cualitativa, es tremendamente relevante. Entonces no basta con decir si la escuela es pública, sino que habría que decir si la escuela es pública, urbana, con excelencia académica o con otras características que puedan ser relevantes. En cuanto al alcance, los alcances en investigación cuantitativa son estudios descriptivos, que son los más sencillos, pero no los menos importantes, que permiten identificar y describir el comportamiento de variables preestablecidas. Por ejemplo, tengo definida de antemano la autoestima, la ansiedad y la depresión, y voy a medir en la realidad cómo se comporta cada una de ellas sin establecer relaciones entre ellas, por eso es un estudio descriptivo. Luego puedo avanzar en mi línea de investigación hacia estudios analíticos relacionales, donde además de identificar y describir las variables, identifico las relaciones entre ellas, pero para que sea analítico relacional, estas relaciones tienen que ser no causales. Porque si la relación es causal o quiero ver si una variable afecta a otra, eso es propio de los estudios explicativos, que son el último alcance en investigación cuantitativa. De hecho, la meta final de la investigación científica es explicar o establecer relaciones causales. En investigación cualitativa se busca identificar categorías emergentes y describirlas desde sus contenidos, tampoco estableciendo relaciones entre ellas. También tendríamos un alcance analítico relacional donde se busca establecer relaciones entre categorías. Y tendríamos al final un alcance comprensivo que busca elaborar modelos teóricos comprensivos de una situación particular. Por ejemplo, las teorías sustantivas que se levantan desde la teoría fundamentada. Aquí hay que ser claro en una cosa. La mayoría de los estudios cualitativos solamente llegan a nivel descriptivo, porque las formas de análisis tradicionales eran descriptivas. Pero cada vez más han ido apareciendo métodos como la teoría fundamentada o la inducción analítica que permiten avanzar en el establecimiento de relaciones y permiten hacer estudios analíticos relacionales o comprensivos. Finalmente, hay algunas características generales que hay que considerar de los objetivos cuantitativos y cualitativos. En investigación cuantitativa, el objetivo general se va a dirigir principalmente a responder interrogantes sobre qué pasa en la realidad y en última instancia por qué pasa esto, estableciendo relaciones causales. Esto pasa por esta razón, esta variable se modifica por esta otra variable. Sin embargo, en investigación cualitativa, las preguntas son más del orden de qué pasa y cómo pasan las cosas, tendiendo más a comprender procesos complejos de interacción más que identificar relaciones causales simplificadas. Ahora terminemos viendo algunos ejemplos. En investigación cuantitativa, el objetivo general pudiese ser describir los niveles de bienestar de los estudiantes de carreras de la salud de una universidad pública de Chile al finalizar el primer semestre de 2010. Esto implicaría que los niveles de bienestar ya están definidos a partir de variables preestablecidas por la literatura. Por ejemplo, nosotros hemos hecho estudios donde el bienestar lo hemos medido a través del burnout de los estudiantes, el engagement y la satisfacción académica. En investigación cualitativa, la idea sería abordar la descripción, o vamos a leerlo como objetivo general,
describir la percepción de bienestar de los estudiantes de carreras de la salud de una universidad pública de Chile al finalizar el primer semestre de 2020. Si se dan cuenta, los elementos son casi los mismos, sin embargo, la diferencia está en que en lugar de hablar de los niveles de bienestar como si yo pudiese medirlos desde una regla preestablecida, los estoy abordando desde la percepción de los estudiantes. O sea, ellos me van a decir cómo se sienten y qué elementos consideran al momento de decir si sienten o no sienten un alto nivel de bienestar. Estos dos objetivos serían descriptivos. A nivel analítico relacional, pudiésemos tener en investigación cuantitativa, comparar la satisfacción académica de los estudiantes con las asignaturas durante un semestre presencial y un semestre de docencia remota de emergencia en universidades de Chile. Y en investigación cualitativa sería comparar la percepción con la formación recibida que los estudiantes tienen de las asignaturas durante un semestre presencial y un semestre de docencia remota de emergencia en universidades de Chile. Aquí obviamente hubiese sido preferible trabajar con un contexto más acotado, haber hablado por ejemplo de una sola universidad o una sola carrera, porque la investigación cualitativa es menos viable en una extensión de este tipo. Pero lo importante es que en el primero estamos hablando de satisfacción académica, un rango de variación que se puede establecer a priori, y acá hablamos de la percepción con la formación recibida. Y finalmente, a nivel explicativo, podemos tener como objetivo determinar el efecto de las características de los procesos de capacitación del docente y de los estudiantes sobre la transferencia al aula del perfeccionamiento pedagógico en el que participan docentes del área de la salud de universidades de la zona centro-sur de Chile. Aquí tenemos 4 variables claramente diferenciadas. 3 variables independientes, características del proceso de capacitación, características del docente y características del estudiante, y una variable dependiente, que sería la transferencia al aula. Lo que estamos viendo es si las 3 independientes impactan en la dependiente. Veamos cómo se dice en investigación cualitativa. Comprender las características del proceso de capacitación del docente y de los estudiantes que favorecen la transferencia al aula del perfeccionamiento pedagógico en el que participan docentes del área de la salud de universidades de la zona centro-sur de Chile. Aquí espero que se note que en lugar de establecer una causalidad restringida a la acción de 3 variables sobre una cuarta, lo que se busca es ver los procesos en que estos 3 fenómenos o estas 3 categorías estarían vinculándose e impactando la cuarta, que es la transferencia al aula. En síntesis, espero que se den cuenta que en investigación cuantitativo-cualitativa los 4 elementos de un objetivo tienen que estar presentes: el fenómeno, ya sea como variables o categorías de análisis, los casos, el alcance y el contexto, y que aunque no siempre vamos a ver tantas diferencias en la formulación que va a tener el objetivo general en ambas perspectivas, lo más importante es que el enfoque que va a tener el investigador es diferente en cada uno de estos estudios. Espero que les haya quedado clara la diferencia de los objetivos generales en investigación cuantitativa y cualitativa.